Sin más preámbulo, vamos a pasar con el pastor, con mi amado. Aparte de ser mi esposo, también en mis dos ojos. El pastor con nosotros. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Olvídese de la batata que dejó asando. Esa batata es cualquier cosa pendiente que haya. Que ahora estamos aquí para exponer lo que Dios quiera que nosotros escuchemos. Estamos aquí para prestarle atención al consejo de Dios. Recuérdese que si usted me mira a mí, está totalmente equivocado o equivocada. No es equivocado. Porque en este momento estamos aquí para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y la figura que usted ve aquí es la figura de Dios. Porque estoy representando a Dios. Amén. En este momento soy el vocero de Dios. Amén. Gloria a Dios. El cual va a exponer la palabra de Dios. Es decir, Dios va a tomar mi boca para exponer su santa y bendita palabra. Por lo tanto, cuando en la tierra habla el juez, todo el mundo está atento porque está hablando una figura con mucho poder en cuanto a la ley. Una persona que está otorgada o que tiene un título para impartir justicia terrenal. Bendito Dios. Esta palabra está diseñada también para impartir justicia espiritual. Por lo tanto, vamos a escucharla con mucha atención, dispuesto a que nosotros la pongamos en práctica. Vamos a ver lo que nos aconseja el Señor a través de Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a hablar acerca de algo muy importante. Vamos a ver lo que nosotros encontramos en esta cita bíblica. Recuerde, siempre he dicho, la palabra del Señor no se debe de leer por leerla, sino por aprender. El propósito de leer la palabra del Señor es para aprender a través de ella. Amén. Pero ¿aprender qué? Aprender precisamente a vivir. Porque cuando estamos lejos de Dios no sabemos vivir. Vivimos la vida loca, como dice un cantante por ahí mundano. Que dicho sea de paso, si no se arrepiente, vas a tener muchos problemas. Y no podemos darnos el lujo de vivir la vida loca. Porque viviendo la vida loca nos gozamos momentáneamente, pero después es que viene el gran lamento. Y no debemos de atravesar esas dificultades. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Jesús. Y vamos a basarnos en vivir como siervo de Dios. Vivir como siervos de Dios. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Santo.
al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos en toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como a libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Gloria a Jesús. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padecimiento injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así es que siéntese. Y vamos a ver lo que nosotros encontramos en la santa y palabra de Dios. Bendito Dios. Yo quiero concentrarme en el verso 12, aunque lo vamos a analizar todo, pero quiero concentrarme en el verso 12 donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué nosotros podemos encontrar en esa lectura? Que podemos vivir de diferentes maneras. Y usted me dirá, hermano, pero solamente es una sola vida. No, hay diferentes maneras de vivir. Y tenemos que agradarle a Dios en toda vuestra manera de vivir. Amén. Gloria a Jesús. Si eres esclavo, tienes que agradar a Dios como esclavo. Si eres libre, tienes que agradar a Dios como libre. Si eres un criado, tienes que agradar a Dios como un criado. Si eres un mayordomo, tienes que agradar a Dios como mayordomo. Si eres el presidente de Estados Unidos, tiene que agradar a Dios como presidente de Estados Unidos. Tiene que agradar a Dios en toda vuestra manera de vivir. Poderoso Dios. Yo soy un hombre grande porque soy el presidente de los Estados Unidos. Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, póngase bien chiquito. Aleluya. Y mientras más Dios te usa y mientras más grande parece ser en la tierra, más chiquito tiene que ser. Aleluya. En toda vuestra manera de vivir. Y hay montones de maneras de vivir. Porque podemos vivir siendo ricos. Podemos vivir siendo pobre. Podemos vivir siendo
de clase media, como le llaman, que eso es totalmente una palabra que sale del estómago del diablo. Porque no hay nadie más grande que nadie. Ni hay ninguna clase alta, ni ninguna clase media, ni ninguna clase baja. Aleluya. Solamente hay una sola postura. Aleluya. Ser hijo de Dios y dar sed. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Así es que para el pueblo de Dios no existe la clase media ni la clase alta. Y para Dios mucho menos. Ay, santo, aleluya. Porque nosotros los cristianos, los que somos hijos de Dios, seguimos los principios de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Hacedor, de nuestro guía. Amén. Gloria a Bendito Jesús. Dios. Y nosotros hacemos lo que dice nuestro patrón. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Y Él es uno, Él es la persona número uno que no apoca a nadie. Ay, Gloria a santo, Jesús. Dios. Amén. Y no importa en la condición económica que se encuentre la persona, usted sigue siendo el señor Pedro Aleluya. Gloria a Jesús. o la señora Juana o lo que sea. Bendito Dios. Aunque tenga millones de dólares, es el mismo Pedro que no tiene nada. Señor. Gloria a Jesús. Porque allá arriba la palabra de Dios es claro. Eso no se compone de bebida De comida ni ni comida, de nada materiales. No impresionamos a Dios con nada material en este globo terráqueo. Aleluya. Con nada. Sin embargo, con una pequeña acción, nosotros impresionamos a Dios. Bendito sea el Señor. En una ocasión, llegó Jesús a un templo. Y venían aquellos que podían y echaban y todos miraban lo que estaban echando. A lo mejor habían personas con los ojos abiertos como medio peso, así. ¿Quién sabe lo que es una moneda de 50 centavos? Amén. Que eran grandísimas las abriendo los ojos así, grandísimo. Gloria a Jesús. Porque se estaba echando mucho dinero. No se impresiona a Dios por eso. No. ¿Sabe quién fue que impresionó a Dios? La ayuda. En esa gran congregación, ¿sabe quién fue que impresionó a Dios? Una pobre viuda. Porque echó lo último que tenía, lo único que tenía, y lo echó aún siendo el sustento de ella. Pero no lo echó porque, o no impresionó a Dios porque realmente era lo último que tenía, porque no tenía nada más, aunque era parte también. Impresionó a Dios por la actitud en la cual ella lo hizo, porque lo hizo con amor. Aleluya. Porque es posible que una persona tenga un billete de $5, lo último o lo único que tenga, y que a lo mejor se lo traiga Dios de mala gana, y Dios no lo recibe. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de todo lo que vayamos a hacer, hacerlo con amor. Aprendiendo a vivir. En toda vuestra manera de vivir, nosotros tenemos que agradar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ojos. Tenemos que interpretar lo que estamos leyendo.
Porque estamos envueltos de muchos deseos. Unos son malos y otros son buenos. No todos los deseos son malos. Pero la Biblia nos aclara a nosotros que tenemos que tener cuenta con los malos deseos, con los que batallan contra el alma. Esos son los que son malos y que tenemos que echarlo fuera inmediatamente de nosotros. Porque si nos quedamos disfrutando de ellos, a sabienda que es malo, pecamos y entramos en lo que Dios no quiere que nosotros entremos, y es claudicar entre dos pensamientos. ¿A dónde encontramos la cláudica entre los dos pensamientos? Cuando usted está en el medio de los dos pensamientos y se detiene a pensar si lo hago o no lo hago. Y comienza a haber una guerra entre la carne, el espíritu y el alma. Y el espíritu le indica a usted lo que tiene que hacer, pero el deseo lo lleva a una dimensión superior del espíritu. Y ese deseo lo hace sucumbir. Porque lo que usted siente en su carne pecaminosa, que no se jacta del pecado, es más poderoso que lo que usted tiene espiritual dentro de sí. Es por eso que la palabra del Señor nos manda que debemos de estar siempre velando y orando permanentemente, para que no entremos en tentaciones. ¿Qué tú entiendes por ese verso o esa cita bíblica? Que permanentemente están en cada uno de nosotros las tentaciones. Aleluya. Y que nosotros, como guerreros de Dios, como soldados que somos, recuérdate que Dios te hace soldado es para que tú pelees por tu propia alma. Y aparte de la tuya, para que también pelees por aquellas almas que te rodean. Y tenemos que pelear constantemente. Aleluya. Porque el enemigo no se está quieto. El enemigo goza cuando ve caer a uno de estos soldados que pelean contra él. Y es por eso que nosotros muchas veces estamos hastiados de tantos dardos que vienen a nosotros. Y esos dardos son constantemente que vienen hacia nosotros y pegan contra nosotros. Cuando nosotros se lo permitimos, que esos dardos ejecuten el poder que tienen en nosotros, entonces sucumbimos. ¿Qué es un dardo? Si usted habla con un veterinario, un dardo es como una inyección especial a manera de una jeringuilla especial que usan los veterinarios y aquellas personas que bregan con animales, y usan una ampolla y la tiran con unas escopetas, unos instrumentos especiales, para que ese dardo pegue en la presa, en el animal que ellos quieren derribar, para curarlo, para sanarle una herida, para algún propósito. Y dentro de ese dardo hay una sustancia que inhabilita a la presa. Puede ser un elefante, un animal peligroso. Puede ser grande, pequeño, peligroso, de la manera que sea.
ese dardo lo inutiliza. Lo deja en una condición de que el veterinario puede hacer con él lo que quiera, lo que le venga en gana, y hasta le quita la vida. Porque el animal no tiene la manera de defenderse, ya que está estático, sin ningún tipo de defensa, porque todos sus nervios están afectados por aquel dardo que llevaba esa sustancia. Alabado Dios. Ese dardo que el enemigo te lanza, y te lanza esos dardos, lleva una sustancia hedionda, muy hedionda, y se llama pecado. Aleluya. Esa sustancia que lleva esos dardos que el enemigo lanza se llama desobediencia. Alabado Dios. Y cuando la persona recibe esos dardos y deja que esos dardos penetren y surja el efecto que debe de surgir, que dicho sea de paso es cuando nosotros le damos entrada al enemigo, le abrimos la brecha, el enemigo entra y sucumbe, saca todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Aleluya. Cuando nosotros nos damos al pecado, no debemos permitirle al enemigo bajo ninguna circunstancia que tome ventaja en nuestra vida espiritual. Y debemos de estar alerta porque Él lo que más quiere de cada uno de nosotros es derribarnos. Amén. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es por eso que las obras de nosotros deben de ser buenas. Amén, amén, gloria a Dios. El enemigo nos enseña a cada uno de nosotros a hacer obras malas. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las obras buenas. ¿Dónde nosotros aprendemos a hacer las obras malas? Cuando somos engendrados en la matriz de nuestra madre. Alabado Dios. Inmediatamente caemos ahí, ya sabemos hacer las obras que son malas. Ahora, cuando nosotros aprendemos a hacer obras buenas, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús con la intención de conocerles. Una vez que le conocemos, entonces nosotros optamos por hacer las obras que son buenas. Amén. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Y hay montones de cosas que debemos de meditarla y ponerla en práctica. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Pero ¿cómo tú me puedes describir a mí que la fe sin obra es muerta? ¿A dónde nosotros podemos ver la obra de la fe? ¿O cómo nosotros podemos poner la fe en obra? Hay ocasiones que nosotros pasamos muchos sinsabores y vicisitudes. Aleluya. Por la haraganería que muchas veces ponemos en práctica. Mi alma te La palabra del Señor dice: pide y se te os dará. Y si tú le pides un trabajo al Señor y te quedas en la cama durmiendo y son las 11, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana durmiendo y no sale a buscar el trabajo, a tocar la puerta, que te den una aplicación y a llenarla, que te llamen y después ir a la entrevista, tiene que poner la fe en obra. Es decir, la fe tiene que ejercitarse.
ejercitarse. Amén, amén, ¿Y qué significa ejercitar la fe? Algo que está en ejercicio es algo en movimiento. amén. Algo que está obrando es algo que está en movimiento, no estático. Si nos quedamos acostados en la cama pidiéndole, Señor, tráeme a alguien que venga a levantarme y a llamarme para llevarme al lugar donde está el trabajo, nos quedamos ahí. Amén, amén, aleluya. Pero si le pedimos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús me voy para la calle, voy a tocar la puerta y voy a llenar la aplicación y tú me vas a llevar a ese lugar donde está el trabajo. Tienes que levantarte, bañarte, ponerte la ropa, salir a caminar, abrir la puerta, recibir la aplicación, llenarla. Tiene que haber un sinnúmero de movimientos para poner la fe en obra. Gloria a Cristo Jesús. Eso se llama poner la fe en obra. La fe sin obra es muerta. Gloria a Cristo. No tiene el poder para darte las cosas. Porque déjeme decirle que la palabra del Señor los dice también. Dios bendice a los que madrugan. Aleluya, Señor. O sea que hay que hacer las diligencias para todas las cosas que tú quieres. Amén, amén, aleluya. ¿O fue fácil para Jesús todo lo que él hizo? Amén, amén. Sabemos el ministerio de Jesús y todo lo que él tuvo que hacer. Y puso la fe en obra. Amén, aleluya. Porque él era 100% humano. Amén, A pesar de que era Dios también. amén. Tu Dios. Gloria a Dios. Habiendo purificado. No, aquí abajo que voy. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Siendo renacido. ¿Dónde que va, pastor? Santo Dios. En el capítulo 2. Estoy en el capítulo 2. Ah, pero el versículo. En el verso. Sí, en el 11. Amado, yo os ruego como a extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir Amén. entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mi alma. Por eso que el hombre de Dios debe de tener mucho cuidado cómo se mueve, de qué manera se mueve, dónde se mueve, cómo camina. ¿Sabe por qué? Porque son muchas las personas que lo están enfocando a usted. Y es mirando una pequeña fallita para acusarlo. Y eso se usa en el mundo de allá afuera, las tinieblas. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que no debemos de acusar a nadie. Entonces todo el que acusa ahí afuera en las tinieblas, los acusadores que siempre están encima acusando a la persona, incluso hasta falso testimonio se inventan con tal de lograr el objetivo. Y nosotros no podemos entrar en ese error, porque cuando entramos en ese error, nos identifican no como hijos de Dios, sino como hijos de las tinieblas. Bendito Dios.
y di que cristiano es lo único, lo primero que ellos dicen. Y dice aquí abajo, porque esta es la voluntad de Dios. A Dios le agrada que nosotros actuemos como hijos de Él en toda vuestra manera de vivir. Amén. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice que difícilmente pasa el rico, que es más fácil el rico pasar por el ojo de una aguja, un camello, perdón, que un rico salvarse. Aleluya. Aunque no es literalmente por la aguja que usted cose. Esa no es la aguja que menciona. Había unas puertas especiales en la antigüedad que se llamaban aguja, porque tenía incluso hasta la forma. Y sí se puede salvar un rico. Pero para un rico salvarse tiene que vivir el estilo de vida que Dios le demanda. Amén. Amén. Si entra en la parte aquí que dice agradar a Dios en toda vuestra manera de vivir. ¿Tiene mucho dinero? Agrada a Dios. ¿Tiene poco dinero? Agrada a Dios. Sí, Señor. ¿Eres bonito? Agrada a Dios. ¿Eres feo? ¿Eres feo? Agrada a Dios. Eres esclavo, estás preso. En toda vuestra manera de vivir tenemos que agradar a Dios. Amén. Amén, Jesús. No hay ningún tipo de excusa para no agradar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Porque si le pone alguna excusa, Dios te trae personas y te la muestra que le sirvieron y le agradaron a pesar de muchas dificultades. Amén. Gloria a Jesús. Y si viene y le dice no, porque tú sabes que la juventud también te trae un muchacho joven que se llamó José, que pasó muchas vicisitudes y muchos problemas, atravesó muchas dificultades, pero se mantuvo agradando a Dios hasta el final. Amén. Amén. Y fue la bendición para el pueblo de Israel, Amén. Bendito Dios. por el cual el pueblo de Israel no sucumbió y se siguió desarrollando a través se me escapó ok, Israel después le llamaron a él Jacob. Se siguió desarrollando hasta que entraron a Egipto, y por ahí se siguió desarrollando el pueblo de Israel, aunque ya estaban cautivos. Pero el plan de Dios estaba trazado y nadie lo iba a romper. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El plan de Dios está trazado hoy en día y no hay diablo ni diablillo que lo rompa. Amén. Porque el plan de Dios es que todo el que viva agradando a Dios viva para siempre en el reino de los cielos. Amén. Y ese plan no lo va a romper nadie. Por eso dice la palabra del Señor, que agrademos a Dios en toda vuestra manera de vivir, porque el propósito de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, con el propósito de que todos vivamos para siempre, eternamente. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Ese es el propósito de Dios. Por eso tantos pleitos, tantas dificultades, tanto sacrificio. Simplemente porque nosotros nos dejamos quitar esa gran bendición que Dios nos puso a nosotros. Vivir para siempre, eternamente. Y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Aleluya. ¿Dónde nosotros podemos encontrar la imagen de Dios? En nosotros, cuando Él puso al hombre en el jardín del Edén. ¿A dónde se puede encontrar la imagen de Dios? En la santidad. Esa es la imagen de Dios. ¿Cómo es que tú conoces a un cristiano? ¿Cómo es que tú lo conoces? Santidad. Si es santo. En su manera de vivir. Sí, Señor.
Es la única manera que tú puedes decir, ese es cristiano, ese es un hijo de Dios. Porque mira lo que hizo. Le devolvimos $100 de más y vino y lo trajo a la caja para atrás. Santo, alabado Dios, aleluya.